El Tai Chi o Tai Chi Chuan en chino, en pinyin Tai Chi Wan, literalmente, supremo puño definitivo o sublime último puño, es un arte marcial desarrollado en China, practicado en la actualidad por varios millones de personas en el mundo entero, por lo que se cuenta entre las artes marciales más practicadas. En la República Popular China el Tai Chi es una actividad muy popular. En los parques de las ciudades se puede observar por las mañanas a miles de personas ejercitando sus movimientos lentos y fluidos. Primordialmente, el Tai Chi Chuan es un arte marcial interno para la lucha cuerpo a cuerpo, ya sea armada o desarmada. En tiempos más recientes se lo considera cada vez más como una práctica físico-espiritual para mejorar la calidad de vida tanto física como mental. Por una parte sería muy provechosa para la salud, mientras que por otra constituye una técnica de meditación en movimiento. El 17 de diciembre de 2020 la UNESCO incluyó la práctica del Tai Chi Chuan, de forma oficial, en el listado de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Práctica. Hoy en día varios millones de personas en todo el mundo practican el Tai Chi Chuan. Cada una de ellas pone un acento diverso en los diferentes aspectos de este arte. La mayoría lo practica principalmente por razones de salud, como ejercicio de relajación o para fines de meditación. Especialmente en China y particularmente entre los más jóvenes se ha difundido el Tai Chi Chuan como deporte de competición. Solo una pequeña parte de los adeptos lo practica principalmente como arte marcial para fines de autodefensa o como estilo de vida. No existen confederaciones internacionales y nacionales reconocidas, como se ocurre con muchos otros deportes y artes marciales. Hay numerosos estilos y variantes diferentes y no existe una organización internacional que abarque a los maestros, instructores y practicantes de todos los estilos. Existen, sin embargo, algunas organizaciones nacionales con representación de varios estilos en algunos países, así como organizaciones internacionales de determinados estilos, por lo que tampoco existe un sistema internacional único para la preparación y evaluación de instructores. A diferencia de otros deportes de combate, no existe un sistema de grados estandarizado y no todas las escuelas establecen un sistema de cinturones, como lo son por ejemplo los de colores en karate o judo. Tampoco existe una vestimenta estandarizada para los practicantes, aunque es usual llevar zapatos de suela plana y delgada, así como ropa liviana y cómoda. En la transcripción pinyin, hoy en día de uso generalizado, el nombre de este arte marcial se transcribe como Tai Chi Chuan. El símbolo Tai Chi en chino tradicional pinyin Tai Chi Tu, que representa las fuerzas polares yin y yang, se utiliza a menudo en relación con el Tai Chi Chuan. El Tai Chi, en chino tradicional pinyin Tai Chi, es en el taoísmo un sinónimo del principio generador supremo, difícil de traducir ya que no existe el concepto análogo en los idiomas occidentales. Suele representarse por medio del símbolo que se reproduce aquí, que intenta expresar el interjuego armónico de las fuerzas duales yin y yang. Este símbolo se emplea con frecuencia en relación con el Tai Chi Chuan, entre otras cosas en avisaje. En los movimientos del Tai Chi Chuan, este dualismo del yin y el yang juega un rol importante que se refleja por ejemplo en las 10 reglas básicas: mantener separado lo vacío y lo lleno, la coordinación del arriba y el abajo, y la armonía entre interior y exterior. Huan, en chino, pinyin wan, significa puño. En el contexto de las técnicas de combate se utiliza cuando se lucha a mano desnuda, es decir, sin armas. Una traducción del sentido del Tai Chi Chuan sería, por tanto, luchar de acuerdo con el principio supremo. El nombre Tai Chi Chuan para designar al arte marcial se originó probablemente entre 1853 y 1880 entre los adherentes del estilo Wu Lao y se utiliza en todos los estilos desde principios del siglo XX. En los diferentes estilos y escuelas se practican diferentes ejercicios básicos tales como movimientos individuales, ejercicios de postura y de respiración, así como de meditación. Estos sirven al aprendizaje de los principios del Tai Chi Chuan para soltar las articulaciones, relajar el cuerpo entero y modificar poco a poco la postura con el fin de evitar sobrecargas inconvenientes de las articulaciones. Para ello con frecuencia se utilizan ejercicios de los sistemas del Qigong. En la medicina china tradicional los ejercicios de movimiento juegan un rol central, teniendo por objetivo aumentar el chi y hacer permeables los meridianos para el mismo. Entre ellos se cuentan los diversos sistemas del Qigong, pero también el Tai Chi Chuan y las demás artes marciales internas. Los ejercicios se emplean principalmente en forma preventiva para el mantenimiento general de la salud espiritual y física del ser humano, más que como tratamiento para determinadas enfermedades o dolencias. Sin embargo, los efectos positivos del ejercicio sobre la salud se conciben de manera esencialmente más amplia que por ejemplo los efectos de la actividad deportiva en la medicina occidental.
Las investigaciones clínicas realizadas en los marcos de la medicina occidental han evidenciado que la práctica regular del Tai Chi Chuan tiene diversos efectos positivos sobre variados aspectos de la salud física y psíquica, como por ejemplo el sistema circulatorio, el sistema inmunitario, la percepción del dolor, el equilibrio y en general sobre el control corporal, la movilidad y la fuerza. Incluso, se han observado beneficios de esta práctica en la prevención y tratamiento de accidentes cerebrovasculares. Principios. El principio fundamental del Tai Chi Chuan es la suavidad. El practicante debe moverse de manera natural, relajada, suelta y fluida. Al ejercitar el Tai Chi Chuan no hay ejercicios de fuerza, rapidez o endurecimiento, como las pruebas de rompimiento, tameshibari, usuales en diversos deportes de combate. Por el contrario, se exige que los movimientos se efectúen con un mínimo de fuerza. A diferencia de muchas otras artes marciales, el Tai Chi Chuan se ejercita de manera lenta para poder aplicar las técnicas de la manera más correcta posible. Algunos estilos o formas del Tai Chi Chuan se practican de manera más rápida, en especial las formas con armas, o bien incluyen determinados movimientos aislados muy rápidos y explosivos. En la lucha, el combatiente de Tai Chi Chuan trata de adherirse al adversario, es decir, mantener siempre el contacto con él. En lugar de reaccionar a determinados ataques del adversario con ciertas técnicas de contraataque, el cuerpo debe reaccionar de manera espontánea y natural, no oponiendo resistencia a los ataques, sino utilizando la propia fuerza del adversario y dirigiéndola en su contra. Relajación corporal, respiración y concentración. Al ejercitar, el cuerpo debe estar relajado. Eso no significa que todos los músculos del cuerpo deban estar adormecidos, como ocurre por ejemplo durante el sueño REM, sino que solo aquellos músculos que realmente se necesitan para un determinado movimiento o postura se tensan, mientras que el resto de los músculos muestran un tono muscular distendido. Es decir, es una relajación que consiste en la expresión de la así llamada fuerza yin para los movimientos orientados a un fin, que se coordinan de manera conjunta en el cuerpo y que no están supeditados a ningún tipo de tensiones inhibitorias. La respiración debe ser profunda, relajada y fluir de manera natural. A través de que se procura una respiración abdominal, la frecuencia respiratoria es notoriamente más baja que en la respiración torácica usualmente empleada. En tanto que los principiantes en la mayoría de los casos deben aprender primero a dejar fluir libremente la respiración o adaptarla a los movimientos, el ritmo respiratorio de los practicantes avanzados se ajusta de manera natural al movimiento. Sin embargo, los diferentes estilos de Tai Chi Chuan manejan de manera distinta el aspecto de la respiración, de modo que no es posible hacer afirmaciones generales al respecto. Los movimientos del Tai Chi Chuan deben ser conscientes y atentos. En esto no se anima, sin embargo, a la concentración exclusiva en los procesos en el cuerpo del practicante, sino que debe distribuirse de manera pareja entre la percepción de los movimientos propios y los del entorno. Por su estrecha relación con el taoísmo filosófico, el Tai Chi Chuan, como todas las artes marciales internos, le asigna gran significación al concepto del chi. En los movimientos se debe permitir que el chi fluya, relajando en lo posible los músculos y las articulaciones y realizándolos de manera suelta y fluida. A través de los ejercicios se debe aumentar el chi en el cuerpo y el practicante debe llegar a estar en condiciones de percibir y finalmente controlar el poder chi. Muchos practicantes describen la sensación que surge al hacerlo como una especie de flujo energético que se puede hacer circular en el cuerpo y enviar a determinadas partes de este. Esto se sostiene que por una parte sirve a la salud y al control corporal y por otra sería aplicable en combate. En Occidente a veces se discute acerca de la naturaleza del chi, si acaso se trata de una especie de materia sutil o bien de un concepto útil que ayuda a desarrollar el tipo de movimientos y la eficiencia biomecánica requeridos para el Tai Chi Chuan. Para la aplicación del concepto en Tai Chi Chuan es irrelevante la opinión o creencia del practicante al respecto. Lo esencial del ejercicio está representado por una o varias así llamadas formas, en chino, pinyin, taolu, consistentes en secuencias de movimientos claramente determinadas que se siguen unas a otras de modo que constituyen una secuencia fluida. Las formas básicas son prácticas individuales en las que cada practicante realiza los movimientos para sí mismo. Las formas representan aquí con frecuencia la lucha contra un adversario imaginario, de donde proviene la denominación shadowboxing, boxeo contra la sombra, chino, que ha caído en desuso y raramente se utiliza. La forma se ejercita predominantemente de manera grupal y sincrónica. También en las clases el maestro y los alumnos realizan la forma simultáneamente. Una forma se compone de varios cuadros, pasos o figuras, las técnicas o movimientos individuales, cuya secuencia está predefinida. Estas técnicas tienen distintos nombres que remarcan la aplicación marcial del movimiento, por ejemplo, patada de talón derecho,
que describen el carácter del movimiento, por ejemplo, látigo simple, o que tienen una lectura poética, por ejemplo, la grulla blanca extiende sus alas, o separar la melena del caballo salvaje. Dado que los diferentes signos de escritura china tienen más significados adicionales, los nombres poseen con frecuencia para los conocedores de la escritura china un significado más profundo que lo que su traducción puede expresar. Muchas formas se denominan según la cantidad de posturas o movimientos, así por ejemplo la forma de 24 movimientos, forma Pekín, o la forma de 37 movimientos, forma abreviada según Zheng Manqing. Las formas más extensas tienen más de 100 técnicas, por ejemplo la forma larga del estilo Yang, según Yang Chengfu, con sus 108 posiciones. La ejecución de una forma puede tomar desde pocos minutos hasta 1 hora y media, según la cantidad de movimientos de la forma y la velocidad de su ejecución. A pesar de que las formas del Tai Chi Chuan por lo general se realizan de manera lenta y calmada, existen grandes diferencias en dependencia del estilo, la forma y la experiencia del practicante. Aparte del entrenamiento en formas individuales, se realizan ejercicios o formas completas entre dos personas que pueden considerarse formas previas a la lucha propiamente tal. En estas prácticas el alumno normalmente se enfrenta por primera vez a la aplicación del Tai Chi Chuan en la lucha. Para poder practicar determinadas aplicaciones, como por ejemplo técnicas de palanca, sin grandes riesgos de lesión, se requiere cierta soltura y un buen sentido corporal. Es por ello que estos ejercicios normalmente se reservan para alumnos avanzados. El ejercicio más conocido entre dos personas es probablemente el Tuizhou, en inglés pushing hands, en el que ambos practicantes se enfrentan tocándose en sus brazos o manos. En un ciclo continuo, uno de ellos ejerce presión sobre los brazos del otro, que trata de ceder a esa presión y de neutralizarla para pasar el mismo a continuación a ejercer presión. En una forma más libre del Tuizhou, el objetivo consiste en obligar al adversario a abandonar su postura, manteniendo al mismo tiempo la propia. En esta forma, incluso se realizan competiciones. Dependiendo del estilo de Tai Chi Chuan, existen otros ejercicios entre dos personas, por ejemplo Dalu, que ejercitan desde las bases simples hasta las secuencias más libres del Tai Chi Chuan en aplicación, autodefensa y competición. Las formas entre dos personas son secuencias más o menos prolongadas, en las que los participantes desarrollan un combate imaginario, con coreografía precisa. En estas formas se pone en evidencia la aplicación del Tai Chi Chuan como arte marcial. Comparte, suscríbete y dale like.